Bueno, como siempre hacemos una pequeña reflexión sobre la evolución y hoy que hace un mes en el que se empezó el estado de alarma, que se han ido implementando medidas muy restrictivas de la movilidad con un interés concreto que era controlar la transmisión del virus y sobre todo en la última fase el evitar el colapso de nuestro sistema sanitario y el colapso de las UCIs, entendiendo las UCIs extendidas que se han creado para poder responder correctamente a esta epidemia. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre esa evolución de la transmisibilidad. Yo creo que ya en España todos somos un poquito epidemiólogos, todos entendemos un poquito de la transmisión de enfermedades infecciosas porque se ha repetido hasta la saciedad algunos conceptos, como por ejemplo el número de reproducción, la famosa R, el número de casos secundarios que se producen a partir de cada caso. Esta es una variable que nosotros no podemos modificar como queramos. Es una variable que se modifica de manera indirecta a partir de la modificación de nuestros hábitos y de nuestras relaciones sociales. Entre ellas, las que acaba de explicar la Secretaria General de Transportes y Movilidad, que reducen ese movimiento de personas entre comunidades autónomas, dentro de cada comunidad autónoma y dentro de cada uno de nuestros barrios, municipios, etc. Si a eso añadimos el distanciamiento social, nuestras relaciones sociales diferentes que reducen el riesgo de transmisión cuando tenemos algún contacto cercano, más o menos cercano con alguna persona, las medidas de higiene que aplicamos y todas las precauciones que hemos ido introduciendo en nuestra vida diaria, todo eso influye en la modificación de esa R, ese número de reproducción. En el gráfico están viendo la evolución de esa R en los diferentes periodos que hemos vivido desde que se inició esta epidemia. Si se dan cuenta, las medidas de contención iniciales, que se aplicaron hasta primeros de marzo, tuvieron un efecto importante en el control en un periodo en el que prácticamente todos los casos que se detectaban en España estaban asociados a casos importados. Conseguíamos que el control de los casos importados detectados y los casos asociados a esos casos importados impidieran una transmisión generalizada. Todos sabemos también que a finales del mes de febrero, primeros del mes de marzo, hasta el día 1 o 2, quizás el día 3, hubo un cambio importante en la forma en la que se transmitía en España el virus. No tenemos, obviamente, porque es casi imposible de saber qué es lo que sucedió, si hubo casos locales que no fueron identificados y hicieron una transmisión mayor de lo esperado, si hubo una introducción muy importante de casos del exterior, que en este caso hay posibilidades de que no vinieran de un solo país, sino de varios, los que implicaron un incremento importante de la transmisión a nivel local, que fue lo que detectamos una semana más tarde y que implicó posteriormente la declaración de la OMS de la declaración de emergencia de salud pública de interés internacional y la declaración de pandemia, y que posteriormente implicó la declaración en España del decreto de alarma. Como ven, las actividades que se fueron implementando a partir de ese momento en el que hubo ese incremento importante en la transmisión en España, tuvieron un efecto muy importante desde el primer momento. No piensen que esto se soluciona solo con una reducción de la movilidad y una restricción de los movimientos. Se soluciona también con todas esas medidas de higiene que hemos estado hablando, con todas esas medidas de precaución personal que uno tiene que tener en el contacto con las personas, con las otras personas. Todo esto ayuda y se puede ver claramente en la primera fase de la parte más anaranjada de la gráfica, en la que vemos que ya se producía una reducción importante. Si a eso se añaden medidas que se implementaron ya desde el primer momento asociadas a los centros sociosanitarios, asociadas a las escuelas, asociadas a los eventos masivos donde se juntaba mucha gente, obviamente el impacto fue importante. Ya ven que no estamos modificando directamente esa R que ya todos conocemos, estamos modificando nuestro comportamiento, nuestra forma de relacionarlos, y eso es lo que afecta a la R. Y a partir de la declaración del estado de alarma, gracias a todas las actividades que han estado comentando y de las que han informado mis compañeros del Comité Técnico, se ve que esa reducción se hace más aguda y se mantiene sostenidamente ese descenso hasta que, obviamente, por motivos ya no tanto de un incremento de transmisión, sino por la saturación de los servicios asistenciales, que, como sabemos, sufren esa saturación durante más tiempo de lo que se representa por la transmisión, se
activo, lo que se llama el permiso obligatorio retribuido. Tiene alguna palabra más por ahí, pero me van a perdonar, no las recuerdo siempre bien. Eso nos dio un empujón extra que aceleró incluso un poco más esa reducción del número de casos secundarios que producía cada caso. Es decir, aceleró una reducción de la transmisión que se ha mantenido desde entonces y que se sigue observando a nivel nacional, como representa esta gráfica, pero que se observa también en todas y cada una de las comunidades autónomas, en las que ahora mismo todas las comunidades tienen una transmisibilidad, un número de casos secundarios a partir de cada caso menor de 1. Eso implica que nuestra epidemia continúa yendo hacia abajo. Ahora bien, tengan cuidado, esto no significa que el riesgo haya acabado. Seguimos teniendo todavía, aunque se vayan reduciendo, un número importante de casos que están hospitalizados, algunos de ellos, que algunos están todavía en su casa y algunos nuevos que todavía van apareciendo. Hasta que no dejemos de tener casos sigue existiendo algún riesgo. Pero sí que es cierto que esta reducción de la transmisibilidad nos permitirá en el futuro plantear modificaciones en la evolución o en las medidas de control y que se tendrán que empezar a debatir en los próximos días o semanas porque, como dice el refrán el logo, la consigna que llevamos todos siguiendo desde hace tiempo, este virus lo vamos a vencer todos juntos. Y yo creo que ya podemos pasar. Este virus lo paramos unidos. Muy bien, pues vamos allá. Hoy, doctor Simón, hay muchos medios que preguntan por una cierta discordancia en los datos que posiblemente pueda usted aclarar. Lo ha comentado Bloomberg hace ya un rato, el periódico de Cataluña ahora lo señala, pero como digo son muchos. ¿Por qué en el balance aparecen 4.978 contagios nuevos cuando la diferencia del total de contagiados entre ayer y hoy es de 5.092? ¿Tiene que ver con los asintomáticos contabilizados por Andalucía? Sí, no solamente por Andalucía. Es cierto que Andalucía notificó ayer casos asintomáticos y es cierto que en el informe de ayer, porque es el primer momento en el que estamos empezando a introducir estos casos asintomáticos, que todavía estamos coordinando bien con las comunidades el mecanismo para unirlos a las series sin que las distorsionen demasiado y no nos permitan valorar la evolución. La diferencia que hay entre los datos de ayer y hoy que comenta este periodista está asociada básicamente a esa diferencia entre los asintomáticos que comunicó una comunidad autónoma en concreto que ha mencionado. Esto nos va a pasar todavía durante 2 o 3 días hasta que todas las comunidades sean capaces de aportar la información detallada entre sintomáticos y asintomáticos y veamos la mejor forma de notificar y representar estos datos. Pero sí que hemos pensado que no era bueno el dejar esos datos en una nota a pie de tabla en la que se especifican los que no se incluyen por ser asintomáticos y hemos pensado, después de discutirlo con algunas de nuestros colegas en las comunidades autónomas, que era en principio mejor incluirlos entre los datos globales, explicar en la nota el dato y a medida que vayamos pudiendo dar información más detallada y más precisa de los asintomáticos y los no, ir explicando progresivamente.